Continuamos nuestro recorrido hoy por el capítulo 24 del primer libro de Crónicas. Y en nuestro programa anterior estábamos viendo cómo David está haciendo los preparativos para la edificación del templo. Y decíamos que lo que está haciendo David es algo bien organizado. Él no solamente está reuniendo el material necesario, sino que presenta cómo debe hacerse las cosas en el tabernáculo. Ahora, cuando vemos que él compró la propiedad donde debía ser edificado, y ahora organiza a los sacerdotes que debían servir allí, uno se pregunta, ¿qué fue en realidad lo que hizo Salomón? Es por eso, amigo oyente, que, aunque hoy lo llamamos el Templo de Salomón, creemos que Dios indica con toda claridad aquí que en realidad era el Templo de David. El templo que fue edificado en Jerusalén era el Templo de David. Fue idea suya, fue su pensamiento, fue su obra. Hizo conseguir el material necesario, reunió a los trabajadores para edificarlo, organizó a los sacerdotes que oficiarían en él, y todo fue puesto en su lugar. Eso es lo que vemos aquí. Él los está organizando por grupos. Y en total, dijimos, había 24 grupos. Leamos ahora el versículo 5 de este capítulo 24 del primer libro de Crónicas. Los repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Estos hijos fueron organizados en grupos para que cuando uno llegara a servir, tendría bajo ellos a otro grupo en el templo. Luego se retirarían y otro grupo llegaba para ocupar su lugar. Creemos que era bastante trabajo y muy interesante de observar. Si usted tiene la oportunidad de ver el cambio de guardia en el Palacio de Buckingham en Inglaterra, podrá ver un gran espectáculo. Ahora creemos que a veces es una cosa exagerada. Se podría hacer mucho más rápido de lo que se hace actualmente. Mucha ceremonia, mucho espectáculo, pero eso es lo que les gusta hacer. No creemos que los reyes del pasado hubieran aprobado lo que sucede en el día de hoy. Creemos que se sorprenderían mucho de ver lo que ocurre ahora. Pero eso es lo que ocurría también en el templo cuando fue edificado. Vemos que habían sido organizados para obrar de esa manera. Veamos ahora los versículos 6 hasta el 19. Y el escriba Semaías, hijo de Natanael de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes, y delante de Sadoc el sacerdote, de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, designando por suerte una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. La primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jeraías, la tercera a Harim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías, la novena a Jesúa, la décima a Secanías, la undécima a Eliasib, la duodécima a Jaquim, la 13ª a Upa, la 14ª a Jezebeab, la 15ª a Bilga, la 16ª a Imer, la 17ª a Esir, la 18ª a Afses, la 19ª a Petaías, la 20ª a Ezequiel, la 21ª a Jaquín, la 22ª a Gamul, la 23ª a Delaía, la 24ª a Maasías. Estos fueron distribuidos para su ministerio, para que entrasen en la casa de Jehová, según les fue ordenado por Aarón su padre, de la manera que le había mandado Jehová, el Dios de Israel. Ahora, cada una de las familias tenía muchos hijos. Podemos ver que desde el tiempo de Moisés hasta David pasaron varios cientos de años, y que este grupo de israelitas aumentó en forma considerable de 8,000 a 38,000. Estos son los que tenían que servir en el templo. No los necesitaban a todos al mismo tiempo, por eso David los organizó por turnos. Ahora, en el versículo 20, vemos cómo fueron distribuidos los coatitas. Leamos el versículo 20. Y de los hijos de Leví que quedaron, Subael, de los hijos de Amram, y de los hijos de Subael, Jeedías. Y aquí tenemos la lista de ellos. Luego se mencionan los hijos de Merari, a partir del versículo 26, y la distribución de ellos. Son divididos por suerte, como dice el versículo 31. Estos también echaron suerte, como sus hermanos, los hijos de Aarón, delante del rey David, y de Sadoc, y de Ahimelech, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, el principal de los padres igualmente que el menor de sus hermanos. Cada una de las familias, pues, llevaba sus servicios y obligaciones.
Ahora, en el capítulo 25 tenemos que los cantores fueron organizados de la misma manera. Leamos el primer versículo de este capítulo 25 del primer libro de Crónicas. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, y aquí tenemos todo esto organizado, y fue antes de que el templo fuera edificado. Eso lo vemos en el hermoso Salmo de David, allá en el Salmo 68, donde él dice en los versículos 28 y 29, «Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones». En ese tiempo el templo aún no había sido edificado, así que ellos fueron organizados en grupos y mucho antes de la edificación del templo ya estaban en Jerusalén. Los cantores se estaban reuniendo allí para adorar a Dios. David había traído el arca y estaba en una tienda. También había allí un altar en el cual David había ofrecido sacrificios, holocaustos y ofrendas de paz a Dios. Leamos ahora los versículos 2 hasta el 10 de este capítulo 25 del primer libro de Crónicas. De los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. De los hijos de Jedutún, Gedalías, Seri, Jesaías, Asabías, Matatías y Simei, 6, bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa, para aclamar y alabar a Jehová. De los hijos de Emán, Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Jeremot, Ananías, Anani, Eliata, Gidalti, Romanti-Eser, Josbecasa, Maloti, Otir y Maasiot. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder. Y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre, en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey. Y el número de ellos, con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288. Y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. La primera suerte salió por Asaf para José, la segunda para Gedalías, quien con sus hermanos e hijos fueron 12, la tercera para Zacur, con sus hijos y sus hermanos 12. Y así continúa la lista. Ellos fueron divididos en 24 grupos, y esto indica que cada 2 semanas habría un cambio en los que estaban sirviendo. Tenemos 12 meses en el año y habría un cambio de los que ministraban en el templo 2 veces por mes. Eso también indica que ellos solo tendrían que hacerlo 2 semanas en todo el año. Ahora, lo que ellos hacían durante el tiempo que no estaban activos en el templo era regresar a la ciudad de donde habían venido y tomar parte en los servicios que tenían allí. Como ya hemos visto en otra oportunidad, estos sacerdotes, los levitas, servían en muchas formas diferentes por toda la nación de Israel. Esta fue una de las mejores cosas que hizo David en su ministerio, y es lo que Dios menciona y hace resaltar aquí. Aquí no solo se ha dividido a los sacerdotes de esta manera, sino también a aquellos que tenían que limpiar el lugar y cuidar de las cosas. Era importante que cosas como estas se tomaran en cuenta. Se nos dice en el versículo 1 del capítulo 26 que también fueron distribuidos los porteros. De los coreitas, Meselemías, hijo de Coré, de los hijos de Asaf. Y continúa mencionando a las demás personas. Estos también fueron organizados en la misma manera. Ahora, ¿qué de las otras personas que estaban en el servicio? Había que tener personas que cuidaran el lugar. Y leemos en los versículos 12 y 13, entre estos se hizo la distribución de los porteros, alternando los principales de los varones en la guardia con sus hermanos, para servir en la casa de Jehová. Echaron suertes, el pequeño con el grande, según sus casas paternas, para cada puerta. Estas personas tenían que cuidar las puertas. Ellos eran los guardias del lugar, ya que tenemos el templo en edificación y aquellos que están sirviendo 24 horas al día. Es importante que notemos esto. También es necesario tener a una persona designada como tesorero.
Siempre hace falta dinero para la obra de Dios, y era lo mismo en esos días. Así es que leemos en el versículo 20 de este capítulo 26 del primer libro de Crónicas: y de los levitas, Ahías tenía cargo de los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros de las cosas santificadas. Así que esta persona estaba a cargo del dinero. Él tenía que dar sus informes. Luego tenemos a otros en otras funciones. Había quienes tenían que ser jueces. Los levitas eran los que tenían que hacer esto. Ellos tenían que actuar en forma oficial de muchas maneras, porque el propósito original de Dios era que su pueblo fuera guiado teocráticamente con Dios como la cabeza. El tabernáculo en el centro y con los sacerdotes recibiendo las decisiones de Dios. Ahora eso ha cambiado. Debido al fracaso de los levitas, Dios trajo en su lugar a los jueces. Luego tenemos el fracaso de estos y la demanda del pueblo por un rey. Y esa es la razón por la cual encontramos ahora a David en el trono. Ahora vemos que todo esto debe ser organizado. Y David tomó a su cargo esa tarea, dejando todo completamente organizado. Pasando ahora al capítulo 27, tenemos que son elegidos los oficiales para los 12 meses del año. Leemos en los primeros 4 versículos: estos son los principales de los hijos de Israel, jefes de familias, jefes de millares y de centenas, y oficiales que servían al rey en todos los negocios de las divisiones que entraban y salían cada mes durante todo el año, siendo cada división de 24,000. Sobre la primera división del primer mes estaba Jasobeam, hijo de Sabdiel, y había en su división 24,000. De los hijos de Fares, él fue jefe de todos los capitanes de las compañías del primer mes. Sobre la división del segundo mes estaba Dodai Ahoita, y Miclot era jefe en su división, en la que también habían 24,000. Y así sucesivamente tenemos los oficiales para los 12 meses del año. También encontramos los principales de las 12 tribus, y leemos en el versículo 16, asimismo sobre las tribus de Israel, el jefe de los rubenitas era Eliezer, hijo de Sicri; de los simeonitas, Cefatías, hijo de Maaca, y así sucesivamente, y la última parte del versículo 22, y luego el versículo 23 de este capítulo 27 del primer libro de Crónicas nos dicen: estos fueron los jefes de las tribus de Israel. Y no tomó David el número de los que eran de 20 años abajo, por cuanto Jehová había dicho que él multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Ahora David tiene que creer en Dios, ya tiene suficiente. Antes había tomado el censo porque no estaba confiando en Dios, y eso es incredulidad. Pero Dios le dijo: confía en mí, yo te daré todos los ejércitos que necesites. Yo te daré todos los hombres que sean necesarios. Por eso David no necesita hacer eso ahora. Tenemos luego a otros oficiales nombrados por David. No creemos que haya habido otro reino tan organizado como el de David. David ahora llama a una gran asamblea, y esta es una de las últimas reuniones que él tiene. Él ha llegado al fin de su vida ahora. Él va a presentar un mensaje para Israel y para su hijo Salomón que toda la nación puede oír. Esto fue algo inteligente de parte de David. Pasemos pues al capítulo 28 y leamos el primer versículo de este capítulo. Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. David se levanta para hablar a sus hombres. No vamos a entrar en detalles ahora porque queremos hacerlo en nuestro próximo programa, ya que este es el último mensaje que tenemos de David. Queremos darle toda la atención que podamos a lo que él dice, porque cuando comencemos con el segundo libro de Crónicas, vamos a tener a Salomón en el trono, ya que para entonces David habrá muerto. Él ya ha sido sepultado, y por eso queremos escuchar con mucha atención su último mensaje. Pero hay algunas cosas a las cuales deseamos dirigir nuestra atención en este momento. David no quiere escapar de la situación de tener que confesar al pueblo lo que ocurre, en una manera franca, la razón por la cual Dios no le permite edificar el templo, porque había derramado mucha sangre, y el nombramiento de Salomón para hacerlo, que Dios lo hizo y que Dios eligió a Salomón. Lo interesante aquí es que David pone toda la responsabilidad en Dios en cuanto a Salomón. Él aclara, creemos nosotros, que él no ha sido quien lo eligió. Y note usted lo que le dice aquí en el versículo 9, y el versículo 10 también.
Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos, y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora, que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Ahora preste usted mucha atención a lo que tenemos aquí en el versículo 11. Vemos que David le da algo a Salomón. Leamos el versículo 11 de este capítulo 28 del primer libro de Crónicas. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Como usted ve, amigo oyente, David era quien tenía el plano del templo. Igual que Moisés, a quien se le había dado el plano para el tabernáculo, es a David, no a Salomón, a quien se le da el plano del templo. Ya dijimos anteriormente, cuando estábamos estudiando allá el libro de Reyes, y se mencionaba allí la edificación del templo, que éste era inferior al tabernáculo, y eso es cierto. Hay muchos modelos del templo hechos a escala. No sabemos si usted habrá visto uno de ellos. Son muy bien hechos, y lo hacen aparecer como algo realmente grandioso. Son muy imponentes, y obviamente no son como el templo fue originalmente. En la nueva sección de Jerusalén han construido un hotel que se llama Hotel Ciudad Santa. Ahora podríamos pensar muchos nombres para un hotel menos ese, pero así es como lo llaman. Es un hotel de mucha categoría. En los terrenos de ese hotel se ha construido una maqueta de la ciudad de Jerusalén. Es algo muy bien hecho y que se llevó a cabo por personas que pasaron muchos años de estudios y fue construido por los mismos judíos en su tierra. Creemos que los que tuvieron a su cargo este proyecto eran judíos ortodoxos. Ellos construyeron en esa maqueta toda la ciudad tal cual era. En ella se presenta el templo, pero como se veía en los días de Herodes. Ellos lo llaman los días de Herodes, que son los mismos días en que vivió el Señor Jesucristo. Lo han hecho como se veía en los días de nuestro Señor, en los tiempos del Nuevo Testamento. Pero eso no se ve como los modelos o maquetas que se había hecho antes. Creemos que es lo más parecido al original que se haya hecho, ya que se hizo muchos estudios antes de realizarlo. Tenemos pues aquí el plano del templo. Este era el proyecto de David, es el templo de David y por eso nos gusta insistir en llamarlo así. Y bien, apreciado oyente, llegamos de esta forma al final de nuestro estudio por el día de hoy. Retornaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa, en la continuación de este estudio del primer libro de Crónicas, donde proseguiremos hablando de los preparativos que hizo David en su deseo de erigir un templo al Señor. Hasta encontrarnos de nuevo en este mismo punto del dial, deseamos a usted las ricas bendiciones del Señor.